Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Diego Mauro Morúa Díaz y hoy vamos a hablar de uno de los pensadores más influyentes, más polémicos y más malinterpretados de toda la historia moderna. Un hombre cuyas ideas sacudieron imperios, inspiraron revoluciones y todavía hoy generan debates acalorados en universidades, gobiernos y redes sociales. Hoy hablamos de Karl Marx. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una ciudad al oeste de lo que hoy es Alemania. Creció en el seno de una familia judía de clase media. Su padre era abogado y desde joven mostró una mente brillante y profundamente inquieta. Estudió filosofía y derecho en Bonn y Berlín, donde quedó fascinado con las ideas de Hegel. Pero Marx no quería solo entender el mundo, quería transformarlo. Esa frase de hecho la escribió él mismo: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Su activismo le costó caro. Fue expulsado de varios países, primero de Prusia, luego de Francia, después de Bélgica, por sus escritos y su trabajo político. Terminó exiliado en Londres, donde pasó la mayor parte de su vida adulta en una pobreza bastante dura, dependiendo en gran medida del apoyo económico de su amigo y colaborador Friedrich Engels. Y fue en Londres donde Marx pasó años enteros encerrado en el Museo Británico, investigando y escribiendo la obra que lo inmortalizaría. ¿Y qué decía Marx? Se preguntarán. ¿Qué decía exactamente Marx? Vamos a lo esencial. Marx desarrolló lo que él llamó el materialismo histórico, la idea de que la historia de la humanidad es en el fondo la historia de la lucha de clases. Es decir, que los grandes cambios históricos no los generan los reyes ni las ideas religiosas, sino los conflictos entre los grupos que tienen el poder económico y los que no lo tienen. En su época, ese conflicto era entre la burguesía, los dueños de las fábricas y los medios de producción y el proletariado, los trabajadores que vendían su fuerza de trabajo para sobrevivir. Marx argumentaba que en el sistema capitalista el trabajador genera mucho más valor del que recibe como salario. Esa diferencia, lo que Marx llamó la plusvalía, es la ganancia del capitalista. Para Marx, ahí estaba la raíz de la explotación. Su obra más ambiciosa, El Capital, publicada en 1867, es un análisis exhaustivo y bastante denso, hay que decirlo, del funcionamiento del capitalismo, un análisis que sigue siendo estudiado en economía hasta el día de hoy. Y pues Marx murió en 1883 en Londres, sin haber visto ninguna de las revoluciones que sus ideas inspirarían. Ni la rusa de 1917, ni la china, ni la cubana. Murió casi en el anonimato, con apenas 11 personas en su entierro. Y sin embargo, pocas figuras han marcado tanto el siglo XX como lo hizo él. Sus ideas fueron adaptadas y muchas veces distorsionadas por líderes y movimientos en todo el mundo. Lo interesante es que Marx, antes que nada, fue un analista crítico del capitalismo, no un manual de gobierno. Y parte del debate actual es preguntarse qué habría dicho él mismo sobre los regímenes que se hicieron llamar marxistas. Lo que sí es innegable es que sus preguntas siguen siendo relevantes. Quien se beneficia del sistema económico es justa la distribución de la riqueza. ¿Puede el trabajo ser algo más que una mercancía? Mi nombre es Carlos y para darle continuidad a este tema, tengo que decir que el marxismo fue una de las principales bases o movimiento o filosofías más bien, que le dio cuerda a todo este movimiento comunista que se vio en el mundo, que inició en el siglo XIX al criticar el cómo se manejaba el capitalismo en el mundo. Afirmaba que la historia de la humanidad se basaba en la lucha de las clases sociales, que hasta este momento era la burguesía y los proletarios, que la burguesía era una clase social que
eran los dueños de las tierras, de las fábricas, y los proletarios pues se podría decir que eran la mano de obra. Él estaba en desacuerdo de que ciertas personas crearan cierta riqueza a costa de otros, que en este caso esos otros eran los trabajadores. Marx decía que el capitalismo explotaba a los trabajadores porque ellos, como ya lo había dicho, generaban riqueza a costa del trabajo de otros. Fue una filosofía que quedó muy marcada en la historia de la humanidad, ya que a raíz de ella surgieron muchos movimientos políticos en diferentes partes del mundo, como pudo ser en Latinoamérica, en Europa, en Asia, y pues más concretamente en los países que más influyó fue pues en Rusia, en China, en Corea del Norte, en Cuba. En muchos países se dio este tipo de gobierno, que tengo que señalar que marxismo y comunismo no es exactamente lo mismo, ya que el marxismo pues es una filosofía que de cierta manera podríamos decir que es una idea bien intencionada. Sin embargo, podemos darnos cuenta en la práctica que observando todos estos países, que ya estando en práctica en un país, pues se tuerce mucho y se presta mucho para que haya autoritarismo, que haya censura, que de verdad a la clase trabajadora pues se mantenga en un punto pues prácticamente inhumano, como son los casos que podría ser Corea del Norte, que es el caso más extremo actualmente, como lo pudo haber sido en Camboya, en Albania y en diferentes países. Pues podemos ver las marcas que dejan. Y pues como bien sabemos, el comunismo no ha sido muy bien visto durante muchísimos años, por lo que han habido muchas guerras, ya que países de Occidente que no tienen esta forma de gobierno, como lo pueden ser principalmente Estados Unidos, Francia, Inglaterra, se oponen a este tipo de gobierno, por lo que a los países que mantengan este sistema de gobierno se les ataca y se les busca derrocar y formar un gobierno pues más afín a lo que tienen los países de Occidente. Ya por último, para concluir este tema, pues voy a decir que realmente Marx fue una pieza importante prácticamente en la política mundial, en los movimientos obreros, en la economía, en sociología, en filosofía y en las luchas sociales del siglo XX. Por lo que pues aún en la actualidad podemos ver rasgos de las ideas que fueron en el pasado, que pues actualmente se siguen viviendo de cierta manera. Bueno, Marx sostenía que la historia de la humanidad siempre ha avanzado a través de conflictos sociales, entre clases sociales, perdón. Sí, entre clases sociales. Según él, existían dos tipos en el sistema capitalista existían dos grupos principales, los cuales eran los burgueses o la burguesía, los cuales eran la gente que era dueña de fábricas, empresas, industrias y dueños y medios de producción, o sea, gente de dinero. Y por el otro lado está el proletariado, que eran mayormente los trabajadores que vendían su esfuerzo por un salario, o sea, como sigue siendo la misma vida real ahorita, como el 90% de la humanidad que vende su esfuerzo por un salario mayormente miserable. Pero bueno, eso pues esa parte, ¿no? Claro. Ok, según él afirmaba que el capitalismo genera desigualdad porque el proletariado, o sea, los mismos trabajadores, producen más valor del que reciben como salario. ¿Qué significa esto? Esta desigualdad se trataba de que, ok, yo trabajo para ti y te llevo a sacar una buena ganancia por estos medios de producción que tenemos, estos materiales y todo,
y tú ganas una millonada. Tú ganas una millonada, pero tú a mí me das una miseria. Tipo, del medio millón de pesos que ganas, que generas al día, a mí al día me das el que será 0.02% de esa ganancia. Tomás, y ha estado tan normalizado porque según él claramente pues eso olvido. A esta misma diferencia de salario entre la producción y el mismo dinero recibido de los trabajadores, a esa diferencia le llamó la plusvalía, ¿okay? Que es mayormente el concepto central de sus críticas a la economía. Muy bien, pues digamos que para él el sistema capitalista, para que haya ricos debe haber pobres, que si todos son ricos nadie lo es, o viceversa. Si nadie es pobre, si todos son pobres, nadie va a ser pobre. Bastante curiosa esta guerra de clases, pues obviamente sigue y seguirá toda la vida, sigue ahorita y seguirá toda la vida, pero pues ¿qué podemos hacer nosotros, la clase obrera, la clase trabajadora? Nada. Seguir siendo esclavos del mismo sistema en el que se nos han inculcado desde que nacemos. Perdona que en el 2006 estuviera naciendo, o en el 2008 estuviera yendo al kinder, en vez de estar comprando terrenos, en estar invirtiendo. Pero bueno, no sé qué opinarán los demás. La lucha de clases siempre ha existido esta diferencia de grupos sociales. Para Karl Marx decía que desde hace mucho tiempo la sociedad ha sido dividida entre quienes tienen el poder y quienes tienen que trabajar para sobrevivir. El capitalismo, por ejemplo, él habla de la burguesía y del proletariado. La burguesía, por un lado, son los dueños de empresas, fábricas o negocios, mientras que por otro lado el proletariado son trabajadores que venden su tiempo y fuerza a cambio de un salario. Karl Marx pensaba que entre estas dos clases sociales siempre iba a existir un conflicto, porque las empresas quieren ganar más dinero y los trabajadores quieren mejores salarios y mejores condiciones. Y lo que pensaba era que todavía pasa mucho en la actualidad. Muchas empresas buscan producir más pagando menos, y mientras que los trabajadores a veces tienen que trabajar demasiado para recibir pues un salario bajo. Karl Marx escribió esta idea durante la Revolución Industrial, cuando las condiciones laborales eran muy duras, ya que había personas que trabajaban más de 12 horas al día, incluso niños, y todo por salarios bajos. Entonces él empezó a cuestionarse de que quién realmente se beneficia de todo ese trabajo. Y pues literalmente pues los beneficiarios de ese trabajo pues es los propietarios de las empresas, que eran los burgueses en ese tiempo, ya que pues ellos literalmente no hacían el trabajo duro que era lo que hacían los proletariados. La plusvalía pues viene conjunto con la lucha de clases sociales, ya que en otra de sus ideas más importantes, básicamente, que Karl Marx decía que los trabajadores producen mucho más del dinero que reciben como salario. Por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica en un día produce cosas que le generan miles de pesos a la empresa, pero
pero a esa persona le pagan una pequeña parte de esa gran cantidad de producción que hizo, ya que la diferencia entre lo que produce y lo que paga se convierte en ganancia, pero para el dueño. Y a eso para Karl Marx le llamó plusvalía. Desde el punto de vista de Karl Marx, ahí ya había explotación. ¿Por qué? Porque el trabajador era quien realmente generaba la riqueza, pero quien acumulaba la mayor parte del dinero era el empresario. Y aunque esto fuera escrito hace mucho tiempo, todavía podemos relacionarlo con la actualidad, ya que hay empresas enormes que ganan millones, mientras que muchos trabajadores apenas tienen suficiente o les pagan lo suficiente para poder vivir. Ya para terminar, estas dos ideas principales de Karl Marx que yo escogí, que fue la lucha de clases y la plusvalía, creo que es interesante que Karl Marx nos haga hacer reflexionar sobre que muchas cosas que vemos ahorita hoy en día sean, por así decirlo, normales, como trabajar demasiado, recibir salarios bajos o enormes diferencias entre ricos y pobres. Más que solo hablar de la economía, sus ideas intentan explicar cómo el dinero y el poder influyen en la vida de las personas y en la sociedad. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada y pues este no es un adiós, es un hasta pronto. Gracias por acompañarnos.